Bueno, muchachos, este día vamos a ver la última temática de la unidad número 8 y sigue siendo biología. ¿Sí? De acá para lo que nos resta, vamos a tener que ver el área de biología, la unidad 8, como dijimos la vez pasada, esta se llama este, clasificación de los seres vivos. Y pues hubiese querido hoy llegar a la unidad 9, pero no creo porque el tema de los reinos es bastante amplio. Ok, hoy vamos a ver los reinos en la naturaleza y pues vamos a comenzar. Ok, eh, vamos a ver, vamos a retrocederlo porque ya lo tenía. Ok, son 6 reinos en la naturaleza. Lo primero que debemos de saber, ¿verdad? Son 6 reinos que ya probablemente en básica algunos profesores todavía estaban enseñándoles que eran 5 reinos, pero aquí pues en educación media tenemos que entender desde que hace ya varios años son 6 reinos, ¿verdad? No es nuevo, ¿verdad? No son hace 10 años, estos hace más años que se clasificaron. Whitaker, así se llama el científico biólogo, clasificó los reinos, el 6.º reino. Ya vamos a ver lo que Whitaker ha dicho. Pero fíjate que los seres vivos prestan una gran variedad de formas, de características, hay una cantidad, venimos viendo la biodiversidad de especies y vimos de que hay miles, ¿verdad?, de especies. Y bueno, vimos también la diversidad de especies en El Salvador, ya con números, y nos dimos cuenta de quizás especies que quizás no conocíamos. Ok, entonces se ha dado la necesidad, fíjate, por todo esto se ha dado la necesidad de clasificar, ordenar, ¿sí? Ordenar estas especies, estos individuos o estos organismos vivos. Y vamos a tener, fíjate que organismos unicelulares, organismos multicelulares. Cuando hablamos de unicelulares, son organismos de una sola célula como las bacterias, ¿sí? Como lo estás viendo acá, ¿sí? Son organismos unicelulares. Los pluricelulares van a ser aquellos que ya van a estar compuestos de más de una bacteria. Ahora, a este orden de esta cantidad o variabilidad de especies, las vamos a llamar taxonomía. Y esta es una de las ramas de la biología que se ha encargado de ordenar, ¿sí? Y clasificando a los seres vivos por familia, géneros, filium, pero también por reinos. Ahora, los biólogos actuales aceptan que la taxonomía refleja una filogenia de organismos. Esto quiere decir historia evolutiva, eso es filogenia. Muy bien, acá está Whitaker, que en 1969 eh, dividió, ¿verdad?, esta clasificación en 6 reinos. Imagínate, hace más de, ¿qué?, 40 años, ¿verdad?, como 50 años. Y pues algunos de nosotros, porque por ejemplo a mí, imagínate, yo creo que iba a 1997, 98, que vi por primera vez el tema de los reinos. Y a mí me dijeron que eran 5, ¿verdad? 5 reinos, 5 reinos. Entonces, imagínate cuánta desinformación hemos tenido durante todo este año. Este señor es, mira, Whitaker, ¿verdad? A él se le, ¿verdad? Adjudica, es la palabra, de organizar estos reinos, los que estamos conociendo ahorita. Fíjate que vamos a tener pues muchos individuos de microorganismos, ¿sí? Hasta reinos como por ejemplo Animalia, Plantae, Fungi, Monera, Protista y el reino de los arqueobacterias, los arqueobacterias o las bacterias reales. En las últimas décadas esto ha alcanzado un gran progreso, ya que se ha logrado comparar el ADN, ¿verdad?, propuesto por Carl Woese en 1970. Fíjate bien,
extrajo de bacterias y de archea. Estos dos son reinos distintos, aunque estamos hablando de bacterias. Ahora, el estudio de las bacterias ha sido muy bueno porque a través de ellos podemos generar en la industria, como por ejemplo la industria de los lácteos, ¿sí? Utiliza bacterias para la industria, fíjate también de la limpieza de los ríos sucios. Lastimosamente en el país solamente hay dos plantas que tratan aguas sucias, aguas residuales se le llaman, y utilizan bacterias para que estas descompongan lo último que queda. Bueno, una planta residual es como un filtro enorme donde va pasando etapas, pero las bacterias es una pila de bacterias, es una de las etapas de una planta residual y lamentablemente pues estas plantas son privadas, ¿verdad? El aeropuerto, por ejemplo, tiene su propia planta. Ahora, deberíamos de tener una planta para el río Selhuate, pero como eso ya es más público, eh, nadie se quiere hacer cargo porque es un megaproyecto, ¿sí? Si tuviera pisto yo, creo que pusiera esa empresa y le vendería los servicios al gobierno. Barato, ¿va? Pero es un platal, ok, y complicado, por supuesto. Ok, vamos a comenzar con el primer reino, el reino de las bacterias reales. Esto quiere decir bacterias reales, bacterias reales. Y estas, a diferencia de las bacterias normales, vaya, mira, en las bacterias, estas se van a dividir, estas se van a dividir. Y las bacterias reales es un, no nuevo, porque ya viste que Whitaker que lo propuso en el 69, imagínate, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero casi no se logra, sabe estudiar, por ejemplo, este tipo de bacterias. Pero estas bacterias son microscópicas, por supuesto, son unicelulares y estas son reales porque presentan una característica muy buena, fíjate, especiales. Estas pueden sobrevivir en el vacío del espacio, ¿sí? Estas bacterias pueden soportar también temperaturas extremas, ambientes extremos. Y estas, hay una hipótesis del origen de la vida que se llama la panspermia, que se cree que bacterias venían en las rocas hace miles de años y estas bacterias terraformaron lo que conocemos hoy como el planeta que conocemos y las especies que en él habitan. Fíjate, ¿por qué? Porque los estudios dicen que estas son anaeróbicas. Eso de anaeróbico quiere decir que no necesitan el oxígeno para poder respirar. ¿Ok? Su metabolisis, ¿verdad? Sus transformaciones químicas de alimentación y reproducción, esos metabólisis, lo hacen a través de la fotosíntesis. O sea, solo basta con la radiación de una estrella, la luz de una estrella para que ellos sobrevivan. Estas te pueden sobrevivir en ambientes muy hostiles como por ejemplo erupciones volcánicas, lagos muy ácidos o aguas muy ácidas y pueden soportar temperaturas extremas, muy frías y muy calientes. Y por supuesto, como no necesitan el oxígeno, estas pueden sobrevivir en el vacío del espacio del universo. Acá tengo un dato que dice que son particularmente comunes en los océanos y pueden ser uno de los más abundantes grupos de organismos en el planeta. Imagínate las arqueobacterias, ¿verdad? En el océano y son más abundantes. Ahora, pero en el océano, algunas de estas especies hipertermófilas pueden sobrevivir y prosperar en temperaturas superiores a 100 grados Celsius, ¿verdad? Lo que hablaban. ¿Ok? Eh, Otras extremofilias se encuentran en aguas hipersaladas. Estas aguas hipersalinas o aguas saladas pueden ser muy ácidas o muy alcalinas. Entonces, esta es más de las características de esta superespecie. Eh, no se conocen, fíjate bien, que habiten en los seres humanos, aunque se ha propuesto que hay alguna relación entre estos metanógenos y los trastornos
periodo dontales de los humanos. O sea, hay una enfermedad que se asocia a estas, pero no suelen habitar en los seres humanos, ¿ya? Y bueno, este, las arqueobacterias constituyen uno de los dominios en los que se dividen los seres vivos. Bueno, antiguamente se pertenecían al reino Monera, por eso antes eran 5 reinos, ¿verdad? El Monera, protista, animal, vegetal y fungi. Pero antes, ¿verdad? De esta clasificación de Whitaker, pertenecían al reino Monera y casi no se solía hablar de ellas. En 1990 se propuso considerarlos en un dominio separado, ¿sí? Eh, y eso lo propuso Carl Wohlfs. Ahí está este abuelito, ¿verdad? Este señor. Ahora nos vamos, dejamos el reino arqueobacteria o las bacterias reales y nos vamos a las bacterias. Sí, nos vamos a las bacterias. En este dominio, sí, vamos a tener que estas bacterias son procariotas. Quiero decirte que procariota quiere decir que no tiene núcleo. También las arqueobacterias no tienen núcleo. ¿Ok? Son unicelulares y la mayoría de ellas tienen paredes celulares como una planta. ¿Sí? Ok, el mundo de las bacterias presenta una variedad morfológica. Morfológica quiere decir formas. Hay una gran cantidad de formas. Las formas más comunes son los cocos, los bacilos y los vibrios. Son 3 formas y pues ahí te las vamos a presentar. Vamos a ver, ahí está. Estos anaranjados, amarillos son los cocos porque tienen forma redondita como un coco. Estos son los bacilos porque tienen forma de bastones. ¿Ok? Y estos son los vibríos, porque tienen forma de resorte y vibran. ¿Sí? Cuando estos están desplazando de un lugar a otro, van vibrando. ¿Ok? Estos cocos son peligrosísimos. ¿Sí? Y bueno, vemos las formas. La ciencia que estudia las bacterias se llama bacteriología. Christian Graham, ¿sí? Desarrolló una técnica para poderlas observar y la técnica se llama tinción de Graham, por eso se llama tinción de Graham. En el laboratorio, fíjense bien, en los laboratorios de ciencia de biología, cuando se están observando las bacterias, se tienen que teñir. Hay que hacer un preparado sobre el portaobjeto. Y en el portaobjeto voy a teñir, ¿verdad? Voy a tener la tinción de Graham o de Graham positivas y tinción de Graham negativas. Esto tiene que ver con un color azul y con un color rojo. Entonces, para poderlas observar, y lo tiño, hago el preparado en el portaobjeto, luego lo llevo a la mesa del microscopio y observo, ¿verdad? Hago las regulaciones con las potencias de las lupas, ¿verdad? De los lentes. Entonces voy a poderlos observar. Aquí tenemos una gran positiva y una gran negativas. Profe, si no le hacemos esta tinción, no se pueden observar, no se pueden observar. Tenemos que colorearlas, ¿verdad? Y Graham, ¿verdad? Christian Graham elaboró esa técnica de preparado. Ahora nos vamos al protista, ¿sí? Yo quiero decirles de que en el caso de las bacterias generan enfermedades, ¿sí? Si bien es cierto, estas contribuyen a la industria, pero también contribuyen a muchas enfermedades. Eh, Veamos este reino protista. Si en el caso del reino protista, acá vamos a tener los protozoarios. Estos ya no son unicelulares, estos son pluricelulares. Ya, cuando nos dicen heterogéneo, este es un reino heterogéneo porque vamos a tener organismos unicelulares, pero los más conocidos, fíjense que son los multicelulares o pluricelulares. Y los más conocidos, bueno, creo que todos los seres humanos y animales, pues los tenemos, el reino protista, estos van a ser los protozoarios. Estos protozoarios,
vamos a tener como parásitos, la triquina, bueno, ya vamos a hablar de ello. Acá pues tenemos los ejemplos unicelulares del reino protista y van a ser algas unicelulares. En estas algas vamos a incluir mohos mucilaginosos y mohos de agua. Todo esto, chicos, no lo logramos ver porque ya que son unicelulares, estos se van a agrupar. Y no es porque no los logramos ver si estos se agrupan, ¿verdad? ¿Cómo así? Si se agrupan, ¿por qué no los vemos? Lo que pasa es que estos están en los océanos, ¿sí? Y en algunos ríos. Tendríamos que ser bien curiosos para, y tener las posibilidades, por ejemplo, en un río para poderlos observar. Van a estar en lo profundo de los lagos, lo profundo de los océanos, y en algunos ríos se logra apreciar esos mohos, ¿sí? Que son protistas, ¿sí? Esas algas son color verde oscuro, creo que en algunas veces lo hemos visto en los ríos, ¿verdad? Y como somos curiosos, los vamos a poder observar. De lo contrario, van a pasar desapercibidos. Alguna gente cree que el moho, ¿verdad? Que está en los ríos, esas algas donde nos paramos, ¿verdad? Y es bien liso. Bueno, no sé si ya te has caído en esas piedras lisas. Estos piensan que son de plantas, no son plantas, pero son protistas unicelulares que se han agrupado y por eso los logramos ver. Ok, aquí está en el lugar donde te digo al que queríamos llegar a los protozoarios. En el caso de los protozoarios, van a ser los parásitos, ¿sí? Y vamos a tener, por ejemplo, estos eh, como un parásito. La definición de un parásito es que este tiene una relación con el huésped. El parásito gana y el huésped pierde. El parásito va a vivir en ese organismo hasta que el organismo tenga vida. Cuando el organismo muere, este se sale y se va para otro organismo. Y esa es una de las características de los parásitos. Muy bien. Ahora, ejemplos de estos, el sarcodina, ¿sí? Este es unicelular. La ciliopora también es unicelular, ¿sí? Aquí dice que algunos son algunos parásitos, ¿verdad? De estos se catalogan como parásitos. La mastigopora se mueve mediante flagelos. Flagelos son pelitos. Oye, aquí en biología, cuando hablamos de flagelos o elementos flagelados, van a ser los pelitos. Esto casi siempre para los organismos unicelulares. Parecen pequeños látigos. O sea, estos palitos parecen como látigos, pero con eso se impulsan. Y pues algunos de estos también son parásitos, o sea, dependen de otros para poder vivir. Las esporas, estos son protozoos de este filium. No se mueve la mayoría, no se mueve en la mayor parte de su vida. Y se producen por espora, por esporulación. Por eso este se llama esporo. ¿Sí? Profe, Hola, hola. es verdad que dicen de que todos tenemos un parásito que se llama solitaria en el estómago, ¿es verdad eso? Sí, bueno, no es que siempre lo vamos a tener, ¿verdad? En nuestro estómago está lleno de bacterias y parásitos, así. El ácido clorhídrico que generan nuestros filium, nuestros pelitos del estómago, ¿verdad? Esos pelitos que tenemos, secreta ácido. Ese ácido es como el ácido de las baterías, para que tengan una idea. Entonces, la mayoría de bacterias y parásitos que van en los alimentos que nosotros comemos van a morir ahí. ¿Por qué? Porque no son arqueobacterias, o sea, esas no pueden sobrevivir en ácidos fuertes. Ahora, fíjate bien, pero hay parásitos que son tan fuertes que pasan a la sangre, ¿sí? Pueden sobrevivir y se mezclan, fíjate bien, se mezclan entre el quimo, porque esa pasta se va a llamar quimo, el bolo alimenticio, que es la comida masticada, se va para el estómago,
Cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico hace que se convierta en quimo. Entonces, hay parásitos que logran filtrarse ahí y se van para el torrente sanguíneo. Esos los llevan a los tejidos y bueno, hay parásitos que llegan hasta el cerebro, ¿verdad? La triquina, bueno, y yo creo que ya han visto los señores que se suben en el bus con unos cromos vendiendo pastillas para eso. Ahora, vamos a ver estas, ¿sí? Que se llaman protistas micoides. Ok, estas protistas micoides tienen, fíjate, son conocidos como hongos gelatinosos o mohos. Entonces, estos hongos gelatinosos eh, van a también a ser una especie de parásito. Los Acración yacota es otro grupo de hongos gelatinosos y los encontramos en los suelos y bosques. Son organismos unicelulares también. Ok. Los Phylum o Micota, este grupo se incluyen mohos de agua, mohos blancos y la roya. Fíjate bien, algunas de estas especies son parásitas de plantas. Esto lo vamos a ver eh, que se están comiendo las plantas. Vale, pero esos no pertenecen al reino fungi, ¿verdad? Solo se llaman mohos de agua, ¿sí? Hongos gelatinosos, es por la forma en que se comportan como un hongo, pero siguen perteneciendo al reino protista. Sí, y como alguien pregunta, la compañera preguntaba, sí, estamos llenos de parásitos y de hongos. El doctor recomienda desparasitarnos 2 veces al año, sí, porque es lo saludable. Los parásitos, ¿qué es lo que están haciendo? Esos que vimos, ¿verdad? Esos están comiendo, bueno, la triquina, la solitaria, las amebas. Esas se comen, fíjate, se comen el tejido y también se comen las vitaminas procesadas de los alimentos en el quimo o en el torrente sanguíneo. Por eso hay personas que pasan con hambre y no las vemos engordar porque hay un individuo que se está, ¿verdad?, comiendo su alimento. Muy bien, hoy pasamos al reino fungi o reino de los hongos. Y vamos a ver que son organismos heterótrofos. Estos heterótrofos quiere decir de que no fabrican su alimento, tienen que buscarlo. Oye, los autótrofos fabrican su alimento como las plantas, pero estos tienen que generar su propio alimento. Casi siempre, casi siempre estos se alimentan de enzimas que son productos de la descomposición de las bacterias. El ciclo funciona así, vaya. Un organismo que tenía vida muere, digamos, muere. Inmediatamente las bacterias se dan cuenta y comienzan a descomponerlo. Recuerda que las bacterias son catalizadores y los catalizadores aceleran una reacción química, en este caso de descomposición. Entonces, inmediatamente, cuando también las bacterias ya descompusieron los tejidos del organismo que murió, llegan los hongos. Estos se van a alimentar de azúcares y enzimas. ¿Por qué? Porque esa va a ser la energía con la que van a sobrevivir. Ok. Son unicelulares algunos y otros pueden ser pluricelulares. Unicelular, repito, es de una sola célula y pluricelulares van a ser de muchas células y ya van a ser tangibles para nosotros y pueden ser observados por el tamaño. Sus células están provistas de paredes parecidas a las plantas. Estas tienen paredes celulares para la estructura, ya que no cuentan con huesos, no cuentan con una célula ósea que les dé forma o que les dé sostén. Ok, los hongos contienen quitina, ¿sí? La quitina tiene que ver, fíjate bien, con los carbohidratos. Ya estuvimos viendo ese tema de los carbos. Muy bien. Ahora, se desarrollan prácticamente en todas partes, sobre todo en los lugares donde hay materia orgánica y también como parásitos desde protistas hasta plantas, animales y el hombre. Fíjate, o sea, estos van a estar casi en todos los lugares porque que exista vida, ¿sí? ¿Verdad? Que exista vida, porque la vida tiene que terminar. Recuerden que los seres vivos tenemos un ciclo, ¿verdad? En nacer, crecer, desarrollarse,
reproducirse, envejecer y morir. Ahora, todos los organismos que tienen vida tienen ciclos parecidos, no iguales, pero parecidos. Estos se reproducen en esporas. ¿Qué son esporas? Las esporas no son semillas, ¿sí? En las esporas van los dos gametos, macho y hembra, y entonces en la misma espora van esos dos gametos y se fecundan. Es por eso que se pueden reproducir casi en cualquier parte que exista vida o que dejó de tener vida. Estos son resistentes, ¿verdad? Son fáciles de transportar eh, y por eso es que se reproducen, ¿verdad? Tienen reproducción asexual. Asexual es esto. Todos los organismos vivos que se reproducen por esporas son asexuados. A quiere decir sin, ¿verdad? Sin sexo, o sea, sin sexo definido. Y es porque la espora lleva dentro de ella, es como un polvo, ¿sí? Ese polvo, el viento se lo lleva y estos se van almacenando en cualquier parte que exista humedad y que exista vida. Entonces, por eso en los pies, nosotros más de alguna vez hemos tenido honguitos, ¿verdad? Bueno, los mohos, estos no son los mohos de agua, ojo, ¿verdad? Los mohos de agua son protistas, pero solamente los mohos, como los que vemos en las tortillas, las naranjas o el pan, estos son fungi. ¿Ok? Estos son microscópicos que forman colonias de aspecto algo denso. ¿Por qué son microscópicos? Estos no los podríamos ver si no se agruparan. Cuando estuvimos hablando de que hay bacterias que se unen para formar algas, entonces cuando se unen las podemos ver. Ahora, cuando vemos en los protistas que también hay algas, ¿verdad? Que organismos unicelulares se unen y me forman algas y me forman mohos de agua. Entonces, cuando se agrupan, nosotros, si somos curiosos, los vamos a poder ver en los ríos, en el fondo de los océanos o en los océanos, ¿verdad? En algunas superficies de las playas vamos a poderlos ver. Ahora, pero estos mohos son estos que vemos en el pan, en la tortilla o en la fruta. Es como un polvito, un polvo que se genera. ¿Ok? Generalmente los hongos se forman por hifas. Hifas. Este tipo de hongo, los mohos. Ok, también se conoce como reino fungi. Zigomicota, ¿verdad? Son nombres raros. Acuérdense que esto ya estamos hablando con nombres, nomenclatura científica. Y el micilio multinucleado, sus hifas forman estolones y rizoma. Viven sobre materia orgánica de suelos y alimentos. Ok, no se preocupen por las palabras que cuestan pronunciarlas, tampoco, no van a ser evaluadas, ¿verdad? Tomémoslo como algo que no sabíamos. Aquí está hablando de las partes de un hongo, ¿sí? La forma de reproducirse y dónde va a ser productiva esa reproducción en este círculo. Algunos ejemplos son los rizopus, mucor, sopaje, entre otros. Ok, no se preocupen, nombres raros no vamos a evaluar, ¿sí? No vamos a evaluar. Ok. Ascomi, ascomicota, unicelulares, pluricelulares, ¿verdad? Y viven sobre suelos, madera, estiércol, agua, entre otros, algunos son parásitos. O sea, los hongos también se pueden convertir en parásitos. Algunos ejemplos son las levaduras y los mohos, ascomicotas se llaman. El nombre científico de las levaduras y mohos son ascomicotas. Ok. Las levaduras son como, por ejemplo, las del pan, ¿sí? Una semillita bien pequeñita. O las levaduras de la cerveza, una semillita un poco más grande. Basidion micota, la mayoría son microscópicos y viven en los troncos podridos, hojas muertas de los árboles. O son parásitos son parásitos. Algunos son comestibles, otros venenosos y algunos alucinógenos. Estos los vamos a hallar en los estiércoles, ¿sí? Y tienen forma de champiñón. Yo creo que todos hemos visto los champiñones. Vienen en la pizza, que son, algunos son buenísimos, algunos nos gustan, otros quizás no les gustan los champiñones. Y otros están, fíjate bien, en maderas podridas los vamos a encontrar, en árboles caídos. Son bien grandes,
Algunos tienen forma, otros son amorfos, o sea, que quiere decir que no tienen forma, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos hongos de la madera y los champiñones? Se llaman Basidium micota, ¿sí? Ok. Bueno, tenemos el Deuteron micota, el fungi imperfecto o imperfecto. Este es un grupo heterogéneo, ¿sí? Formado por hongos que no se conocen su grupo sexual, o sea, no están definidos. Algunos ejemplos son los Aspergillus, Histoplasma y Penicillium. El penicillium es de donde se saca la penicilina, ¿sí? La penicilina sirve para la lucha antibacterial. Entonces, el hongo de la penicilina se llama Deuteromycota. Bueno, dejamos los hongos. Fíjense que en tiempos de Aristóteles, los hongos se suponía por mucho tiempo, y no solo en el tiempo de los griegos, después de los griegos también se creyó que los hongos eran plantas. Pero gracias a estas clasificaciones y a estos estudios, nos hemos dado cuenta de que de ninguna manera son plantas porque no comparten su estructura, no comparten, no son iguales. Para empezar, las plantas son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir eso? Que sus células poseen núcleo. Y aparte que son pluricelulares, únicamente son pluricelulares. En cambio, los hongos, ¿sí? Bueno, y lo otro es de que también son fotosintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son autótrofas. Eso es que generan su propio alimento. En los hongos no. Los hongos tienen que esperar que las bacterias descompongan, ¿sí? Para que las bacterias se alimenten de los azúcares y estos se alimenten de las enzimas, ¿verdad? Entonces, las bacterias se llaman los descomponedores del planeta y a los hongos se les llaman los limpiadores porque limpian los desperdicios de las bacterias, limpiadores. Aunque también hay hongos que descomponen, fíjense, porque también voy a ser bien claro en eso. Hay tipos de hongos que descomponen. Ok, el reino animal, volviendo al reino plantae, dijimos que eran pluricelulares, son fotosintéticos porque hacen la fotosíntesis y esto los conlleva a ser autótrofos. Eso quiere decir que pueden generar su propio alimento a través de convertir la luz, ¿verdad? En energía química, la energía lumínica en energía química y eso es azúcar, o sea, glucosa. Las plantas hacen una fijación, ¿sí? De manera inmóvil, no se pueden mover, ¿sí? No se pueden mover. Así es que deben de crear mecanismos reproductivos. Y estos mecanismos pueden ser sexuales, donde tenemos árboles macho, árboles hembra o plantas macho, y como también plantas asexuales, por ejemplo, las colas de ardilla, ¿sí? Los quetzales que le llaman, esos son asexuales porque se reproducen a través de esporas. Hay árboles que tienen los dos sexos, ¿sí? En las ramas está la parte macho, ¿sí? En unas ramas está la otra parte hembra. Entonces, ¿verdad? Se polininiza, utilizan las abejas y por eso es importante las abejas y las mariposas, porque solo de las abejas hablan, pero las mariposas también contribuyen a llevar el polen de planta a planta. Existe una gran variedad, ¿sí? De este tipo de reino. Fíjate que al investigar las que son exclusivamente acuáticas, vamos a ver que estas tienen tejidos de conducción con una escasa diferencia, ¿sí? Por ejemplo, las algas, hay algas que son plantas. Quiero diferenciar eso. Hay algas azules y algas rojas verdes, que esas son Monera, reino Monera. Y vamos a tener las algas que pertenecen al reino Plantae. Vamos a tener las clorofilas, los rodófitas y las feofitas. Aquí tenemos que hablar del plancton también, ¿sí? Tenemos el fitoplancton, ¿sí? Que esa es una planta, ¿ya? Y tenemos el zooplancton. El zooplancton es un animal que hace la fotosíntesis.
curioso, ¿verdad? Raro, qué chivo que pudiéramos nosotros también hacer la fotosíntesis, así no tendríamos que trabajar para ganar para la comida. Pero hay dos tipos de plancton, el zooplancton, que pertenece al reino animal, y el fitoplancton, que lo estamos viendo acá, ¿sí? En este reino pertenece al reino vegetal. En el reino vegetal está dividido por muchos grupos principales. Vamos a tener, fíjate bien, organismos simples unicelulares que solo pueden verse con un microscopio, ¿sí? A los grandes árboles que son tan familiares en la Tierra. Tenemos árboles gigantes que tienen más de 100 años de existencia. Creo que eso sí lo sabemos todos, ¿sí? Y bueno, las algas marinas van a pertenecer al reino Plantae, las algas marinas. Los hongos y los líquenes, fíjate bien, los líquenes no son... Los líquenes, no sé si has visto que en los troncos de los árboles hay como unas hojuelas blancas que lo rodea todo, la corteza del tronco del árbol. Vale, los líquenes son hongos, no son plantas. Los musgos, fíjate bien, en el caso, estos los vamos a ver siempre acompañados con los musgos. Los líquenes se están alimentando de la descomposición de la corteza del árbol. Son de color blanco. Sean curiosos y vean eso en los árboles. Siempre los árboles tienen un líquen y son importantes porque ahí comienzan las sucesiones ecológicas, fíjense. Los líquenes lo comienzan. O sea, como son limpiadores, ahí comienzan un nuevo ciclo. Ok, el único grupo que no se haya representado de manera significativa en el mar es el de las angiospermas. Estas angiospermas son las plantas con flores que nosotros conocemos. Angiospermas. Fíjate que son organismos, las plantas verdes son autótrofos porque pueden hacer la fotosíntesis, son anabólicos, es decir, elaboran su materia orgánica para producir productos inorgánicos a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis, hay un tema de fotosíntesis acá, pero lo vamos a ir adelantando. Así básicamente, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso mediante el cual la planta en sus tejidos verdes específicamente verdes, hojas, ¿sí? Capta la luz del sol a través de ¿cómo se llaman? Es una parte de la célula vegetal. Cloroplastos, los cloroplastos, estos los absorben, hacen un proceso químico, más los nutrientes del agua y los minerales que hay en la tierra, y fíjate bien, más la respiración, el CO2, las plantas respiran CO2 y liberan oxígeno. Ok, entonces absorben luz y absorben agua y CO2 y producen oxígeno O2, producen también agua, o sea, producen agua, retienen agua, y las plantas también van a producir azúcar que va a ser su propio alimento que conocemos como glucosa. Ok, bueno, aquí vemos que la parte verde, toda la parte verde, estas son las angiospermas, plantas con flores. Vamos a ver que en la parte verde, esto me va a hacer la fotosíntesis, pero aquí me va, fíjate bien, a succionar agua en sus tejidos. Recordad que hay tejidos de sostén, tejidos conductivos. Los tejidos conductivos, bueno, los tejidos de sostén son la parenquima, la colenquima. Los tejidos de conducto, ¿verdad? Son el xilema, floema, ¿sí? Que te llevan agua, te llevan azúcar, te llevan minerales desde la raíz hasta las hojas, ¿verdad? Te llevan agua desde las hojas hasta la raíz, etc. Ok, entonces las plantas son muy importantes también. Y ya para ir finalizando, pues vamos a abordar el reino animal. Bueno, acá están, fíjate bien, características bastante comunes de los animales. Vamos a tener vertebrados, invertebrados,
vamos a tener animales que tienen esqueleto interno, vamos a tener animales que tienen exoesqueleto, como los crustáceos, los cangrejos, arácnidos. Vamos a tener animales que, bueno, mamíferos, insectos, ¿sí? Aquí vamos a clasificar mamíferos, insectos, vamos a clasificar también artrópodos, arácnidos, reptiles, peces, anfibios. Ok, una gran diversidad, pero algunos van a ser herbívoros y otros no van a ser herbívoros. Herbívoros es porque se alimentan de plantas. Otros van a ser carnívoros porque se van a alimentar de otros animales. Y otros van a ser omnívoros porque pueden tener una dieta de plantas y al mismo tiempo animales. Ok. Los animales pueden clasificarse, ya lo dijimos, en vertebrados e invertebrados. Y bueno, mira, vamos a tener los vertebrados. Y bueno, tenemos una gran cantidad, como por ejemplo mamíferos, peces, anfibios, reptiles. Ya, vamos a encontrar en estos vertebrados individuos hembras y machos, ¿sí? Van a tener, por ser vertebrados, extremidades superiores, extremidades inferiores y columna vertebral. Los invertebrados, por supuesto, no, ¿verdad? No van a tener esas características. Los animales invertebrados forman un grupo más numeroso. Bueno, lo vimos en la biodiversidad de especies. Las hormigas, por ejemplo, los insectos, ¿verdad? Hay una gran familia. Aquí vemos ya los invertebrados. Insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos, perdón. Estos son invertebrados. Los moluscos, después de los insectos, los moluscos son invertebrados más abundantes. O sea que los animales más abundantes son los insectos. Luego le van a seguir los moluscos. Y aquí vamos a tener los gasterópodos, los bivalvos, los cefalópodos. Ok. Bueno, vamos, hemos terminado y pues le agradecemos, ¿verdad?, su atención. Eh, y vamos a dejar de presentar acá. Ok.